¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Un gusto volver a reunirnos. Buenas noches para algunos que ya los veo muy acostados. Vamos a continuar con el estudio de Daniel y Apocalipsis. Como siempre, antes de comenzar, quisiera hacer algunas aclaraciones que ya las hemos hecho. Nosotros estamos viendo acontecimientos aislados, profecías aisladas que forman parte, ¿sí?, de una sola imagen final, que es el día del Señor, ¿sí?, o como algunos también lo llaman, la segunda venida de Jesucristo, y hay muchos acontecimientos que integran ese evento que va a ocurrir y que en la Biblia está profetizado no solamente en Daniel y Apocalipsis, sino también en los Evangelios, en las cartas de Pedro, en Tesalonicenses, en distintos lugares de la palabra encontramos distintos enfoques de un mismo evento, y hoy vamos a terminar de ver todos los eventos o la mayor cantidad de eventos posibles que integran ese último día, ese tiempo final. Y la próxima clase, que es la última, vamos a armar ese rompecabezas, ¿sí? Y vamos a tratar de poner en orden estos acontecimientos para que ustedes puedan tener una idea respecto de cómo se van a ir dando cronológicamente. Otra de las cosas que ya hemos dicho y las vamos a repetir hasta el cansancio, que solamente vamos a enseñar acá lo que se encuentra en la palabra de Dios, ¿sí? No hacemos especulaciones, ¿sí?, respecto de estas profecías. No hacemos especulaciones. Sabemos que hay un montón de videos, ¿sí?, de estudios, de libros publicados, ¿sí?, con 2 versículos de la Biblia escriben un libro. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a decir lo que dice la Biblia, tratando de aclararlo con el método de interpretación más correcto, y si hay otras interpretaciones de ese pasaje, también las vamos a dar para que ustedes las conozcan, ¿sí? Porque a través de la historia de la iglesia se le ha dado a distintos pasajes distintas interpretaciones. ¿Por qué? Porque los métodos de interpretación eran diferentes, fueron cambiando con el tiempo. Así que vamos a orar y vamos a comenzar con la clase de hoy. Oramos. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Venimos como pueblo tuyo delante de tu presencia para rogarte, Señor, que a través de tu palabra tú nos enseñes, Señor, que tu palabra, Señor, en estas profecías traiga paz a nuestro corazón, traiga aliento, Señor, a nuestras vidas, nuevos desafíos, Señor, mayor fidelidad. Requerimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno, Señor, en cada hogar que está escuchando, o en cualquier persona que vea este estudio por video o lo vea en el futuro. Señor, que ninguna de las palabras se distorsionen, sino que puedan escuchar y entender claramente cuál es tu mensaje respecto de este tema, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Si me habilita el anfitrión, tarda un ratito. Está habilitada. Ahí estamos. Muy bien. El primer evento que vamos a ver hoy no está directamente la profecía ni en Daniel ni en Apocalipsis, pero sí vamos a ver que encontramos, especialmente en Apocalipsis, pistas sobre este evento, y
es lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento. Tanto el rapto como el arrebatamiento son palabras que los hombres le han puesto, ¿sí?, a este hecho, que vamos a ver cómo se va a dar de acuerdo a la palabra, ¿sí? Nosotros encontramos antecedentes, ¿sí? Antes de eso le pido a Tilio gentilmente si puede efectuar la lectura de los versículos. Encontramos antecedentes de algo similar al rapto o al arrebatamiento en la historia de Enoc, ¿sí?, que se encuentra en el libro de Génesis. Así que si Atilio puedes leer Génesis capítulo 5, versículo 22. Hola, sí, dice la palabra: después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Muy bien, ¿sí? ¿Qué pasó con Enoc? Desapareció, dice la Biblia, ¿sí? Dice que Dios se lo llevó. No es mucha la información que tenemos, pero tenemos, ¿sí?, una idea de lo que puede llegar a ser desaparecer, ¿sí? Ahora está, ahora no está, ¿sí? Dios se lo llevó. Podemos leer también en Hebreos 11.5 la experiencia de Enoc. Hebreos 11.5. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Muy bien. Enoc, ¿sí?, traspuso ese umbral, ¿sí?, y nunca se encontró su cuerpo, nunca nadie vio que pudo constatar que él hubiese muerto, simplemente desapareció. Y la palabra hace una relación directa con esto que pasó con Enoc, con la justicia de Dios. Él era un hombre justo, un hombre obediente a Dios. Pido por favor que cierren los micrófonos todos para que no haya interferencias. Entonces vemos en el caso de Enoc que ya tenemos un antecedente. Decíamos que en el libro de Apocalipsis no tenemos un relato claro del rapto, del arrebatamiento, pero pasa una cosa muy extraña. Después de registrar las cartas a las iglesias, las 7 cartas a las iglesias, de golpe no hay más iglesia, ¿sí?, en Apocalipsis. La iglesia desaparece. Y vamos a ver que también en las cartas a las iglesias hay una pista, pero en Apocalipsis capítulo 4 hasta Apocalipsis capítulo 19 no encontramos ninguna referencia a la iglesia terrenal. No está más la iglesia en la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, ¿sí?, vamos a leer lo que Dios le dice a esta iglesia. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Muy bien, el Señor le dice a esta iglesia, ¿sí?, que no va a tener que pasar por una prueba, por una tribulación, dicen otras versiones, que va a afectar al mundo entero, ¿sí? ¿Cómo va a ser para no pasar esa iglesia por la tribulación? Bueno, Dios se la va a llevar antes de esa tribulación, como después vamos a ver cuando ordenemos los hechos. En Apocalipsis capítulo 19 tenemos otras pistas. Apocalipsis 19, 7, 8 y 14, por favor, Atilio. Regocijémonos y alegrémonos y démosles gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero, ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente,
y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Muy bien. Este acontecimiento, ¿sí?, está relatado que va a pasar en el cielo, ¿sí? Si nosotros leemos lo que está relatando el capítulo 19, ya estamos en el cielo. Y si las bodas del Cordero, o sea, la unión de Jesucristo con su esposa la iglesia va a ser en el cielo, es que la iglesia ya está allá, ¿sí? No está más en la tierra. Pero ahora sí vamos a los pasajes de la Biblia donde se relata el rapto o arrebatamiento. Primero vamos a ir a Mateo capítulo 24, los versículos del 40 al 44. Entonces estarán dos en el campo, y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que le robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Muy bien. ¿Qué dice el Señor Jesús a la gente que lo escuchaba atónita y no entendía nada? ¿Sí? ¿Qué le dice? Que en un momento, de repente, sin aviso previo, ¿sí?, sin aviso previo, algunas personas van a ser tomadas, ¿sí? Acá tenemos otra palabra, rapto, arrebatamiento, ¿sí? Pero también lo describe la Biblia como personas que van a ser tomadas, ¿sí? Como que van a ser secuestradas, que se las va a llevar rápidamente sin que nadie pueda saber cuál fue su destino. Y que este rapto o este arrebatamiento va a ser personal, ¿sí? Va a ser de a uno, ¿sí? No es que van a desaparecer iglesias enteras, naciones enteras, pueblos enteros o razas enteras, ¿sí? No es que Dios va a venir y se va a llevar a todos los de ojo celeste, ¿sí? O a aquellos que tienen el pelo enrulado, ¿no? Nada de esto, ¿sí? Sino que va a ser personal, ¿sí? Se va a llevar de a uno. Esto ha motivado la imaginación de un montón de gente que ha producido películas e imágenes respecto de que parece que todos los cristianos van a ser pilotos de avión, ¿no? Cuando venga el Señor y todos los aviones que están en el cielo se van a caer porque justo iba manejando un cristiano. Esperemos, ¿no?, que todos los pilotos de avión lleguen a conocer a Cristo, pero esto va a pasar también con los que están destapando la cloaca, con los dentistas, va a pasar con las personas que están atendiendo en el banco, ¿sí? Y en cada lugar del mundo va a ocurrir esto, que las personas que conozcan a Cristo, que Jesucristo sea su Señor, ¿sí?, en un momento sin previo aviso van a ser tomadas. Vamos a leer ahora el relato que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 15, los versículos del 51 al 53. Presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojo, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. Muy bien, acá nos da otro dato acerca del rapto o arrebatamiento, ¿sí?, que no va a ser privativo de los vivos, ¿sí? No los vivos los que se aprovechan de los demás, sino los que se encuentren con vida en ese momento, sino que también, ¿sí?,
va a afectar a personas que ya están muertas. Muertos, ¿sí? Van a ser tomados también y van a ser transformados. Aquí nos dice que el rapto no solamente incluye el hecho de que nosotros vamos a partir de este mundo sin conocer la muerte, sino que en 1 Corintios 15 nos dice con lujo de detalles que este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal que nosotros tenemos va a ser transformado para la ocasión, ¿sí? No es que vamos a, con este cuerpo físico que tenemos actualmente, con todos sus achaques y con todas sus debilidades, vamos a pasar a la presencia de Dios, sino que interín estamos yendo, Dios nos va a transformar. Y tal va a ser la transformación de que algunos van a estar muertos y van a recibir nuevos cuerpos, ¿sí? Ese día. Su cuerpo va a ser transformado. ¿Quién va a ir primero, los vivos y los muertos? Eso lo vamos a ver en la próxima placa. Vamos a ver ahora el relato del rapto en 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Muy bien, una de las cosas que nosotros dijimos en esta clase de Daniel y Apocalipsis, que casi siempre la interpretación de las profecías tenía que ver con lo coyuntural, con lo que estaba pasando en ese momento, históricamente, ¿sí? Generalmente uno veía el enemigo que aparecía en algún texto bíblico como el enemigo que uno tenía en ese momento, ¿sí? Si alguno tenía mucho problema con la suegra, veía alguna de las bestias que aparecían por ahí y decían, ya sé de quién se trata en este pasaje esta persona. Pero en realidad nosotros tenemos que despojarnos de todo eso, porque el mismo apóstol Pablo decía ahí que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y acá se está refiriendo a las personas que han muerto. Cuando la Biblia habla de un muerto y se refiere a él como que está durmiendo, está hablando de un cristiano. ¿Sí? Está hablando de un cristiano, está hablando de una persona justa que obedeció a Dios, ¿sí? Entonces, dice después Pablo, ¿sí? Que nosotros, los que vivimos, los que no dormimos, ¿sí? Los que estamos vivos, no vamos a preceder a los que durmieron, ¿sí? O sea que primero van a ser arrebatados aquellos que durmieron, aquellos que están muertos. Ellos van a ser los primeros que van a ser arrebatados. Y después, ¿sí? Vamos a seguir nosotros. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿sí? Con trompeta de Dios, ¿sí? Va a ser algo que va a ser notorio a todo el mundo, que va a llamar muchísimo la atención. Él va a descender del cielo, nuestro Señor va a descender del cielo, ¿sí? Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y después nosotros, ¿sí? Los que vivimos, los que estemos vivos, cuando el Señor venga, vamos a ser ahí arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí en las nubes nos vamos a encontrar con nuestro Señor, no solamente todos los cristianos verdaderos que nos encontremos vivos en ese momento, sino todos los cristianos que ya han partido con el Señor, ¿sí? Y a partir de ahí, nunca más nadie nos va a separar de nuestro Señor. En todos los acontecimientos que vienen después, nosotros vamos a estar con nuestro Señor. Ese es el relato bíblico del rapto y del arrebatamiento. Es sencillo,
tiene muy pocos detalles, va a ser repentino, va a ser individual, ¿sí? O sea que si vos querés que te acompañen en el arrebatamiento tu esposa y tus hijos, ¿sí? Por más que la Biblia dice que en el cielo después ni se casan ni se dan en casamiento, tenés que asegurarte que ellos conozcan al Señor, ¿sí? Por eso la urgencia de predicar del Señor a quienes nosotros amamos, ¿sí? Y evidentemente que muchas personas que están en las iglesias y que se congregan en las iglesias no van a ir a este encuentro con el Señor, ¿sí? Porque solamente es para aquellos que son cristianos verdaderos, aquellos que se han arrepentido, que han llevado, ¿sí?, el acta de decreto que le era contraria a la cruz de Cristo, a clavarla ahí, que han sido justificados por la sangre de Jesucristo, que han sido comprados por esa sangre, ¿sí? Y que Jesucristo no es solamente su Señor, su Salvador, sino que también es el Señor de sus vidas. Esto es lo que va a ocurrir como parte de lo que nosotros conocemos como el tiempo del fin o el día del Señor. Otro acontecimiento mucho más importante y mucho más prolongado en el tiempo va a ocurrir en los tiempos finales. Dijimos que el rapto es algo que es, ¿sí?, un abrir y cerrar de ojos, va a pasar y nosotros nos vamos con el Señor, ¿sí? No es que va a ser de a poco, no es que primero va a ser un país, después otro país, no es que nosotros nos vamos enterando por la televisión de que en otro lado van desapareciendo personas y estamos esperando nuestro turno, sino que va a ser de una, ¿sí?, todos juntos con el Señor. Pero la Biblia nos relata que después de esto, en algún momento después de esto, y ya dijimos que la cronología la vamos a dar la semana que viene, nosotros vamos a reinar con Cristo 1000 años, ¿sí?, sobre la tierra. Vamos a leer este pasaje en Apocalipsis, capítulo 20, los versículos del 1 al 6. Vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto es necesario que se suelte por un poco de tiempo. Vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos, y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplen los 1000 años. Bienaventurado y santo son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Muy bien. Antes de empezar a hablar específicamente sobre el milenio, tenemos que hacer una breve explicación de los métodos de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia con la cual se interpreta la Biblia, y no solamente la Biblia, sino cualquier texto, ¿sí? La hermenéutica bíblica, la forma de interpretar la Biblia ha cambiado con el tiempo, y también hoy en día existen distintos grupos religiosos que utilizan distintas formas de interpretar la Biblia. La forma más común de cometer un error en la Biblia es creer que todo lo que dice la Biblia es alegórico, ¿sí? Nos vamos a encontrar con personas que, comenzando por la creación del mundo, van a decir que el relato de la creación es alegórico, ¿sí?, que eso nunca pasó.
nos van a decir que el huerto del Edén es alegórico, que nunca existió, que el pecado original es alegórico, que no fue que comieron una fruta, sino que fue que tuvieron relaciones sexuales, por ejemplo, ¿sí? Y así van interpretando alegóricamente toda la Biblia. Y después, hasta en su forma de hablar, los cristianos dentro de la iglesia empiezan a decir cosas, no, yo me alejé del Señor y estuve en Egipto muchos años, ¿sí? Y nosotros sabemos que un viaje a Egipto sale un montón de plata, ahora no se pueden comprar dólares, no podemos viajar a Egipto, y que ese hermano nunca fue a Egipto, ¿sí? Es lo que quiere decir que estuvo en el mundo, que se alejó del Señor y estuvo en el mundo, pero alegóricamente llama a vivir lejos del Señor, vivir en Egipto, ¿sí? Y esto viene de una forma de interpretar la Biblia. Hay un cristiano muy conocido, muy famoso, de los primeros siglos de la iglesia, que fue Agustín de Hipona, que utilizaba este tipo de hermenéutica. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos esta forma de interpretación? Cualquiera le puede dar cualquier interpretación a cualquier texto de la Biblia. Dijimos cuando empezamos este estudio de Daniel y Apocalipsis que más de el 95% de la escritura hay que entenderla de manera literal, ¿sí? Es lo que está escrito. Si nosotros le queremos dar una interpretación alegórica, nos vamos a meter en problemas, ¿sí? Y aparte vamos a necesitar muy buena memoria para saber cómo le interpretamos la última vez que leímos ese pasaje para volverlo a interpretar de la misma forma. En cambio, si uno lo interpreta de la manera literal, no va a tener esos problemas. Bueno, con el milenio pasó esto. La iglesia fue interpretando de distintas maneras cómo era el tema del milenio. Está clarísimo en ese pasaje que nos leyó Atilio también de una forma clarísima, está clarísimo qué va a pasar en el milenio. Pero durante mucho tiempo los cristianos tenían una posición frente al milenio que se conoció como el amilenialismo, ¿sí? Decían que el milenio nunca iba a existir, que en realidad el milenio era el tiempo que estamos viviendo ahora, que es la era cristiana, desde que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles hasta ahora, ¿sí? Cristo está reinando con los cristianos, ¿sí? Cristo está reinando en este mundo a través de su iglesia. Evidentemente que si nosotros analizamos los 2000, ¿sí? 20 años que llevamos de historia y un poco menos de 2000 que llevamos desde que existe el cristianismo en el mundo, realmente los cristianos no hemos gobernado mucho este mundo, y si lo hemos gobernado bastante mal, porque este mundo está cada vez más lejos de Dios, ¿sí? Así que no se parece en nada este mundo a lo que está relatado en Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Hay otros que creen, o creían por lo menos, porque ya quedan pocos, ¿sí? Que la iglesia iba a ir poco a poco transformando este mundo hasta convertirlo en perfecto, y cuando estuviera perfecto este mundo, entonces ahí vendría Cristo. Esto pasó especialmente en el siglo XIX, que fue el siglo de las misiones, donde se empezaron a mandar misioneros a distintos países y se empezó a evangelizar el África y Oceanía y los indios autóctonos, los pueblos originarios americanos, y entonces se pensó, si la iglesia hace un buen trabajo, vamos a dejar este mundo piripipí para que venga Cristo a reinar. Ya va a estar todo perfecto, no va a haber más ladrones, ¿sí? No va a haber más homicidas, no va a haber más abusos, va a estar todo perfecto, ¿sí? A esta forma de ver el milenio se lo llamó postmilenialismo. Los otros eran amilenialistas, estos eran postmilenialistas. El postmilenialismo se empezó a terminar con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial mostró que la obra de la iglesia en el mundo no había sido tan efectiva. Y nosotros mirándolo desde ahora, fíjense que esta iglesia que creía que iba a ser un mundo perfecto, aceptaba la esclavitud. Los cristianos aceptaban la esclavitud en ese tiempo, ¿sí? Pero bueno, después vino la Primera Guerra Mundial, después vino la Segunda Guerra Mundial, y esta idea de creer que la iglesia iba a poder perfeccionar el mundo para la venida de Jesucristo desapareció.
Finalmente, el interpretar la Biblia de manera literal comenzó a llevar a todos los que leían este texto a darse cuenta de que este reinado de Jesucristo de 1000 años es literal, la duración es literal. Jesucristo va a venir y va a reinar sobre la tierra 1000 años, lo que dice ahí, 1000 años. ¿Y con quién va a reinar? Con la iglesia, ¿sí? ¿Y con cuál iglesia? Con la que arrebató y llevó a su presencia, con los cristianos que estaban vivos cuando Él los vino a buscar y con los que estaban muertos, ¿sí? Ahora va a reinar sobre el mundo durante 1000 años. Por eso dice aquí también que incluirá a los creyentes resucitados. Es ahí, durante esos 1000 años, que se van a cumplir las promesas del reinado mesiánico de Jesucristo, que fueron hechas a David, ¿sí? Que un descendiente suyo, ¿sí? Iba a reinar sobre toda esta tierra y que su reino, ¿sí? No iba a tener fin, porque iba a durar esos 1000 años, pero después iba a continuar por la eternidad. Nos dice en ese pasaje, en los versículos del 1 al 3, que durante esos 1000 años que Cristo va a reinar, Satanás, ¿sí? Va a ser atado. Te pido, Atilio, si lo podés leer otra vez, Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Muy bien. Una de las cosas que va a ser muy diferente esos 1000 años, ¿sí? Del tiempo que estamos viviendo ahora, es que Satanás no va a estar. Va a estar atado, va a estar anulado completamente, no va a poder accionar. Va a haber en el mundo, ¿sí? Naciones como hay ahora. Esas naciones van a ser no cristianas también, o sea, mucha de la gente que va a haber en el mundo no va a ser no cristiana, pero Jesucristo va a reinar sobre ese mundo, ¿sí? Que tiene personas que no creen en Él, ¿sí? Va a haber un reino de justicia, va a haber un reino donde no va a haber corrupción, donde no va a haber necesidad, donde se va a poder suplir las necesidades de todos los habitantes de la tierra, ¿sí? El reino justo del Mesías, como lo encontramos relatado tanto en Isaías como en Jeremías, pero va a influir mucho que Satanás no va a poder hacer de la suya, ¿sí? En Daniel 7:22 vamos a ver también lo que nos dice acerca de este tiempo. Hasta que vino el anciano, entrado en años, y dictó sentencia en favor de los santos del Altísimo. Y llegado el momento, los santos recibieron el reino. Muy bien. Nosotros somos los destinatarios, ¿sí? De este reino de 1000 años. Nosotros vamos a reinar con Cristo en ese tiempo, ¿sí? Vamos a ser parte del gobierno. Los cristianos vamos a formar parte de ese gobierno mundial, que va a ser un gobierno perfecto comparado con lo que son los gobiernos de este tiempo. Y también se va a cumplir en ese tiempo un pasaje muy promocionado por los testigos de Jehová, pero que nos muestra que en ese tiempo también toda la creación, ¿sí? se va a ver afectada por el reinado de Jesucristo. Isaías 11, del 6 al 9. El lobo convivirá con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro, el león y el animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano. Muy bien, hay un micrófono abierto. Por favor, cerramos los micrófonos. Sí.
El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra será saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Muy bien, ¿sí? Después podés releer este pasaje y ver cómo se va a manifestar, ¿sí? La gloria de Dios durante ese periodo de 1000 años en que Cristo va a reinar. Toda la naturaleza va a ser afectada, ¿sí? Toda la cadena alimenticia del ecosistema va a ser modificada y nadie va a poder hacer mal, ¿sí? El mal va a estar completamente controlado por el rey que va a ser Jesucristo, y recordemos que Satanás tampoco va a estar, ¿sí? Seguimos. Esto que puse acá es una nota de color, ¿sí? Porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta que cuando cantamos canciones que fueron escritas en diferentes tiempos y en donde la opinión acerca del milenio era otra, ¿sí? Algunas de estas canciones todavía se cantan en algunas iglesias y tienen errores doctrinales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cantábamos un coro que decía, contendamos jóvenes por la fe, ¿sí? Era un himno, y en el coro de este himno decía, si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial, ¿sí? Esto era cuando se creía que los cristianos iban a reinar con Cristo, pero en el cielo, no aquí en la tierra, ¿sí? Que cuando Él venga nosotros nos íbamos a ir al cielo y allí en la patria celestial íbamos a reinar. Después hay otro muy conocido, que es Cuán gloriosa será la mañana, que nos habla del postmilenialismo, ¿no? De esto que pensaban que íbamos a hacer un mundo perfecto. Dice esa canción que las Naciones Unidas como hermana, bienvenida daremos al Señor. Nosotros sabemos que eso no va a pasar, ¿sí? No va a pasar, lo cantamos, pero este coro fue escrito en el tiempo de el postmilenialismo, cuando se pensaba que en algún momento todas las Naciones Unidas como hermana le iban a dar la bienvenida al Señor, ¿sí? Y nosotros cantamos muchas canciones que tienen que ver con el reinado de Jesucristo. Nosotros cantamos en nuestra iglesia esta que dice que Dios nos va a llevar a su hogar arriba, ¿sí? Que nuestra lámpara tiene que estar siempre encendida. Después cantamos que los muertos en Cristo volverán de sus tumbas y los que vivimos en las nubes nos va a levantar el Señor, y ahí hablamos de este rapto, pero también cantamos, ¿sí? Hosana, hosana tu reino, vénganos, Señor, ¿sí? Que queremos que el reino de Dios venga a la tierra. Y el Señor Jesús nos enseñó a nosotros a orar así, ¿sí? Ustedes cuando están orando el Padre Nuestro, le están pidiendo al Señor que el milenio se establezca sobre la tierra, ¿sí? Venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿sí? Venga tu reino quiere decir, Señor, vení a reinar a la tierra. A veces nosotros nos olvidamos cuáles son nuestras esperanzas como cristianos. A veces se nos hace muy dura la vida acá en la tierra, muy difícil. Hay días que se ponen muy pesados, pero el cristiano lleva en su mochila la esperanza de que alguna vez, no va a ser por un rato, va a ser por 1000 años, ¿sí? En este mundo va a reinar la justicia, que durante 1000 años va a haber gobernadores que no van a ser corruptos, que durante 1000 años, ¿sí? Nosotros vamos a recibir lo justo por nuestro trabajo, que durante 1000 años no habrá niños con hambre, que durante 1000 años, ¿sí? No va a haber abuso, no va a haber maldad, que durante 1000 años, ¿sí? Esta tierra será lo que Dios alguna vez pensó que fuese, ¿sí? Como Él la había diseñado. Y esa tiene que ser tu esperanza, ese tiene que ser tu aliento, ¿sí? Que Dios quiere que vos seas parte de esto, ¿sí? Que no es una cosa extraña que estás leyendo en un curso, en un libro, o viendo en un curso
extraño donde un pastor con anteojito está contando de cosas que no te van a pasar, ¿sí? Esto va a ocurrir y vos sos el que tenés que decidir si querés ser parte de esto o no ser parte, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poco más. El fin de Satanás. Le voy a pedir a Tilio, mientras que yo me tomo una pastillita, que lea Apocalipsis 20, del 7 al 10. Al cabo de los 1000 años, Satanás fue puesto en libertad de su prisión y salió a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, y a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número era incontable como la arena del mar, y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero del cielo cayó fuego y los consumió. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. ¿Cómo siguen los acontecimientos? Después de estos 1000 años, ¿sí? La historia continúa. Satanás es puesto en libertad, ¿sí? Ustedes se pueden preguntar por qué, ¿sí? Satanás es puesto en libertad. No tengo la menor idea, ¿sí? Ni pienso especular sobre este asunto, ¿sí? A Dios se le antojó que Satanás sea puesto en libertad. ¿Y qué hace Satanás? Se juega su última carta. Sale a engañar a todas las naciones que todavía existen sobre la tierra. Y logra engañar a todas las naciones, como siempre lo ha hecho, supongo yo, ofreciéndole la gloria, el poder, ¿sí? La vanagloria humana y los placeres sensuales, todo lo malo que no pudo hacer por 1000 años lo desata en ese momento. Prepara un ejército, el ejército más grande que jamás haya existido para la batalla final. Esta batalla final, que es conocida como el Armagedón, va a estar encabezada por 2 naciones que se llaman Gog y Magog. Ahora, hay un montón de libros cristianos y de videos cristianos y de interpretaciones cristianas que tratan de identificar a Gog y a Magog como alguna nación que existe hoy en día. Estas son 2 naciones que van a existir al final del milenio. Nosotros no sabemos cómo se van a organizar las naciones durante el milenio. Ustedes saben que en los últimos 1000 años las naciones han cambiado de nombre, de su extensión, va a pasar un montón de cosas en este mundo, y estas naciones son naciones que van a existir al final del milenio. Cualquier especulación que nosotros hagamos de cuáles son esas naciones hoy en día, ¿sí? Estamos alucinando, estamos divagando porque no tenemos ni idea de quiénes son esas naciones, ¿sí? Si ustedes estaban esperando, no, ahora Osvaldo nos va a decir que estamos hablando de Rusia o de, ¿sí? Yo no les voy a decir nada de eso porque no tengo ni la menor idea de quiénes son esas naciones, porque este mundo cambia constantemente y durante el reinado de Jesucristo nosotros ni siquiera sabemos cómo se van a llamar las naciones y cómo se van a organizar. Pero hay 2 que van a encabezar esta batalla final junto con Satanás. Esta batalla que aparentemente lo lleva al diablo a creer que puede vencer a Jesucristo, que va a estar reinando sobre este mundo en Jerusalén, ¿sí? Y el diablo va a creer que con todo este ejército va a poder, tiene un final completamente abrupto, ¿sí? No existe tal batalla como nosotros la imaginamos. No va a ser la madre de todas las batallas, ¿sí? Va a estar ese ejército ahí alrededor de Jerusalén tratando de destronar a Jesucristo para darle el trono a Satanás, y cae fuego del cielo y los destruye a todos. Se acabó el ejército, se acabó el intento de Satanás. Ese fuego, ¿sí?, que cae ahí, aparentemente es el mismo fuego que va a destruir
toda la tierra, porque después de esto no vamos a volver a hablar acerca de la tierra como nosotros la conocemos. ¿Sí? Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Muy bien, después del milenio ya no hay ninguna razón para que la tierra exista. ¿Sí? Y en ese mismo momento en que el diablo y su ejército es destruido, a partir de ese momento ya después no vamos a ver a esta tierra como nosotros la conocemos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Y ahora vamos a hablar acerca de los juicios de Dios y con esto vamos a terminar. Por hoy, ya el próximo miércoles vamos a ordenar todos los acontecimientos. Generalmente los cristianos no somos muy certeros cuando hablamos acerca de los juicios de Dios, ¿sí? También está mezclado, ¿sí?, con el tema de los juicios de Dios, las doctrinas que tienen algunas iglesias respecto de que la salvación se pierde y la doctrina que tienen otras iglesias de que la salvación no se pierde. Pero hay iglesias, ¿sí?, que enseñan que la salvación no se pierde y después cometen errores cuando hablan acerca de los juicios de Dios. Y las otras iglesias también nos ponen a todos los cristianos en el mismo tribunal con los incrédulos y parece que vamos a ser juzgados por nuestras obras, así que la muerte de Cristo no tiene ningún valor. Entonces, evidentemente que tenemos que ser certeros cuando hablamos de qué juicios habla la Biblia y en cuál juicio vas a estar vos, ¿sí? A mí me interesa saber en qué juicio voy a estar, ¿sí? Y la Biblia lo dice, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, el versículo 9. Entonces el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Muy bien. Ahí habla de unas bodas, ¿sí? No habla de ningún juicio. Habla de una boda. Ahora, ¿qué pasó con nosotros, sí, antes de esa boda? En esa boda vamos a estar todos los cristianos que hemos sido arrebatados y hemos sido llevados a la presencia de Dios, ¿sí? En esa boda nosotros vamos a estar vestidos para bodas y nosotros leemos las parábolas que contó el Señor Jesús, ¿sí?, sobre la gran cena y los que están vestidos para las bodas y los que no están vestidos para boda son echados fuera. Nosotros vamos a necesitar, para estar en esa boda, ¿sí?, haber sido invitados por el Señor y nosotros somos la novia, somos la iglesia, que vamos a tener que estar impecables para esa ocasión. Si nosotros sabemos que los cristianos, ¿sí?, por más que hemos pasado por la sangre de Jesucristo y que la sangre de Jesucristo nos ha otorgado la salvación y la justificación de nuestro pecado, sabemos que nuestras vidas no están impecables y que nosotros, aparte de los pecados, ¿sí?, hemos hecho muchas cosas en nuestra vida que no sirvieron absolutamente para nada para la causa de Cristo, cosas que hemos hecho en nuestra carne, cosas que hemos hecho para vanagloriarnos, cosas que nosotros hemos creído que Dios nos mandó a hacer, pero Dios nunca nos mandó a hacer. Tantas cosas hacemos nosotros como iglesia y después nos preguntamos, ¿realmente Dios quería esto? ¿Sí? Entonces, en algún momento, ¿sí?, tiene que haber una evaluación del cristiano, tiene que haber un juicio del cristiano. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, los versículos del 10 al 15. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento
mientras que otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedra preciosa, madera, heno u hojarasca, cubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Muy bien, acá habla Pablo, ¿sí?, acerca de que todos los cristianos tenemos un mismo fundamento que es Jesucristo. Hemos aceptado, conocemos, ¿sí?, empezamos a vivir una vida diferente en relación con Dios. Ahora, no todos los cristianos viven el mismo tipo de vida. Algunos cristianos piensan que pueden regular su vida de servicio a Dios y servir a Dios al 10%, al 20%, al 25%, al 60%, ¿sí? Hay cristianos que piensan que solo con cumplir algunas pequeñas cosas, como por ejemplo congregarse o dar el diezmo, ¿sí?, entonces ya con eso alcanza el mínimo no imponible, el mínimo deseado para poder agradar a Dios, y que ya no es necesario hacer más. ¿Para qué vas a hacer más si ya te salva? ¿Sí? Y la Biblia dice que nosotros, todos los cristianos, vamos a tener que pasar por un tribunal, y llama a ese tribunal el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo, nosotros vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos con nuestra vida desde que conocimos al Señor. ¿Qué hiciste con tu vida desde que conociste al Señor? ¿Es lo mismo lo que va a recibir una persona que ha vivido su vida entregada al Señor, en servicio al Señor, negándose a sí mismo, ¿sí?, relegando los proyectos personales por la obra de Jesucristo, que ha sacrificado un montón de cosas que otra persona que simplemente levantó la mano en una reunión, en una campaña, ¿sí?, aceptó a Jesucristo y después se quedó esperando de que lo venga a buscar el rapto? ¿Sí? ¿Será así que Dios es así? ¿Que Dios actúa de esta forma? No, la Biblia dice que no. La Biblia dice que aparte de la salvación, hay muchas otras cosas que nosotros podemos anhelar y buscar, ¿sí? Dice, vamos a leer algunos textos, Apocalipsis 19:8. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Muy bien. Algunos de nosotros van a estar vestidos con lino fino, ¿sí? ¿Quiénes son los que vamos a estar vestidos, o quiénes son los que van a estar vestidos, quizás yo no lo sea, del lino fino, ¿sí? Aquellos cristianos que hayan hecho acciones justas, que hayan producido acciones justas durante su vida cristiana. Quiere decir que, como sea tu vida como cristiana, va a determinar la manera de estar vestido en el cielo. ¿Qué ropa vas a tener puesta en el cielo? Vamos a leer 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy bien, ¿vos estás amando la venida del Señor? ¿Realmente estás deseando que el Señor venga? ¿O preferís, ¿sí?, seguir revoleando la chancleta en este mundo? ¿Sí? Es decir, no, la verdad que este mundo está bueno, ¿sí? Yo estoy acá en casa, en el sillón, con Netflix, viendo película,
y después, bueno, hago mis pasatiempos preferidos, y me junto a comer y me como un asadito todos los fines de semana, y la verdad que la vida es buena, ¿sí? ¿Vos querés que venga el Señor? Qué sé yo, si no queda más remedio, ¿viste? Pero la verdad que, no sé, ¿viste? Si hace falta, qué sé yo, no sé. Bueno, no va a recibir ninguna corona, dice la Biblia, ¿sí? Dice que lo que van a recibir corona son los que anhelan la venida del Señor, ¿sí? Lo que todos los días dicen, como dice Apocalipsis al final, ven, Señor Jesús, ¿sí? Venga tu reino. Queremos que venga, Señor, no queremos más este mundo, no soportamos más este mundo. El cristiano fiel no soporta este mundo, lo enferma este mundo, le retuerce las tripas, le provoca gastritis, ¿sí? Vivir en este mundo. No se siente bien en este mundo. Se da cuenta, ¿sí? Que en todas las cosas que le ofrece este mundo a través del celular, a través de la televisión, a través de todo tipo de entretenimiento, cosas para causar placer, la droga, todo lo que ofrece este mundo, ¿sí? Es contrario a la voluntad de Dios. Me aleja de la presencia de Dios. Y yo realmente anhelo estar en la presencia de Dios. Necesito que nuestro Señor nos venga a buscar. Ya estamos cansados de esperar, ¿sí? Y queremos que nuestro Señor venga. Bueno, a esas personas, ¿sí? Como Pablo, que era de estas personas, le está reservada una corona. O sea que no solamente que vas a tener un ropaje especial, sino que vas a tener una corona. ¿Sí? ¿Vos te imaginás cómo será tu corona? ¿Sí? Que va a ser hecha una con, así nomás, con alambre, ¿sí? Como hacíamos cuando era chico para jugar, agarrábamos el alambre de fardo y hacíamos una corona. Así, una de cartón, ¿sí? Como hacíamos para las representaciones de la escuela o de la iglesia, ¿sí? Con una punta más larga que la otra, ¿sí? Con unos rubíes dibujados. ¿Cómo va a ser tu corona? Dice Pablo que a él le estaba reservada una corona. Y aparte de eso vamos a recibir otra cosa, Apocalipsis 22, 11. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia y que quien sea santo siga santificándose. Miren, ya vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Muy bien, las acciones de los cristianos van a ser recompensadas. ¿Cómo van a ser recompensadas? Con galardón. ¿Qué es un galardón? Bueno, un galardón, ¿sí? Es una distinción, es una cocarda, ¿vieron cómo le ponen a las vacas cuando salen campeonas, que le ponen, ¿sí? Como una flor, ¿sí? Es como la jineta y las medallas que tienen los militares en el pecho que dicen cuáles fueron sus acciones, que fueron premiados en acción, en combate, porque hicieron alguna cosa de valentía, ¿sí? Quiere decir que vos podés aspirar a ser salvo y ser un salvo raso, ¿sí? Es más, 1 Corintios 3 dice que hay algunos que van a ser no solamente salvo raso, sino que van a estar chamuscados, ¿sí? Como quien se sale de los pelos todo quemados, ¿sí? Medio tostadito, porque decir, mirá, a este no le quedó nada. De todo lo que supuestamente hizo, no le quedó nada. Pero hay otros que van a estar vestidos de lino fino, que van a tener coronas, que van a tener galardones, ¿sí? O sea que no va a ser igual, ¿sí? En algún momento tus acciones van a ser juzgadas. Yo siempre pienso en las acciones como un álbum de fotos, ¿sí? Cuando vos estés en la puerta del cielo, ¿sí? Y esperando para entrar, ¿sí? A mí me gustaría entrar con un álbum de fotos, ¿sí? Y donde estén las fotos de todo lo que yo hice para el Señor, en el servicio que tuve para el Señor, ¿sí? Porque digo, voy a pasar 1000 años y después voy a pasar la eternidad en el cielo. ¿De qué vas a hablar vos en el cielo?
Cuando se junten, ¿sí?, los héroes de la fe, cuando se junten los cristianos, los misioneros que dieron su vida por el Señor, los mártires en Cristo, ¿qué vas a hacer vos en el cielo? ¿Vas a ser un espectador o vas a tener algo para contar? ¿De qué va a hablar? ¿De lo asado que te comiste? ¿Sí? ¿De los partidos de fútbol que jugaste? ¿De qué? ¿Cuál va a ser el tema de conversación en el cielo? ¿Cuáles son tus acciones, ¿sí?, que vos vas a poder llevar a la presencia de Dios? El tribunal de Cristo, por donde todos nosotros vamos a pasar. Y después, finalmente, y lo último que vamos a ver hoy, es el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Apocalipsis 20, del 11 al 15, y con esto terminamos. Vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él, también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían en ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Muy bien. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los cristianos enseñamos que un solo pecado te lleva al infierno, que la muerte entró al mundo por un hombre y con ella también el pecado, y el pecado pasó a todos los hombres, todos somos pecadores. La única forma que nosotros podemos hacer o tener para librarnos de las consecuencias del pecado es Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo afirma la Biblia claramente. Ahora hay gente que no va a pasar por la sangre de Jesucristo. Hay gente que no cree que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cree. Sigue pensando, aunque va a iglesias, y muchos de ellos a iglesias evangélicas, que ellos van a tener que hacer muchas obras y que se van a salvar por sus obras. Y solamente van a estar en el libro de la vida, ¿sí?, aquellos que hayan creído en Jesucristo, aquellos que lo hayan recibido como su Salvador porque entendieron la salvación de Dios y que lo tengan como el Señor de su vida, como el dueño, como el amo de su vida. En realidad, en el libro de la vida, que es un libro que se menciona varias veces en la Biblia, alguna vez estuvimos todos escritos, ¿sí? A mí me gusta decir que todos los niños que están siendo abortados en este tiempo están escritos en el libro de la vida, ¿sí? Por más que el aborto es doloroso, es algo contra lo cual nosotros tenemos que luchar, ¿sí?, y que causa consecuencias psicológicas y psiquiátricas en la madre, terrible y destrucción. Más allá de eso está la victoria de nuestro Señor, de que cada uno de esos niños, ¿sí?, están en el libro de la vida y nosotros lo vamos a encontrar en su presencia. Y ahora, quiere decir que nosotros también, cuando éramos niños, también estábamos escritos en ese libro de la vida, porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos, o sea que en alguna vez estuvimos escritos, pero llegamos a un punto donde nuestra maldad, ¿sí?, hizo que nuestro nombre fuera borrado del libro de la vida. Pero el día que aceptamos a Jesucristo, recibimos la limpieza por su sangre de nuestros pecados y pasó a ser nuestro Señor, nuestro nombre fue escrito nuevamente en el libro de la vida, ¿sí? Y ahí estamos escritos. Y los que están en el libro de la vida ya fueron juzgados, no van a estar en este juicio, ya fueron juzgados en el tribunal de Cristo. Van a tener que dar cuenta de qué hicieron con esa salvación que les dieron, cómo se ocuparon de esa salvación, ¿sí? Pero los otros, aquellos que no están en el libro de la vida, van a ir a este juicio, ¿sí?, popular, porque va a tomar a todo el pueblo de todas las naciones, ¿sí?, y
van a tener que delante de Dios, ¿sí?, dar cuenta de sus obras. Y lamentablemente estos no van a estar frente a una balanza que va a pesar sus obras malas y sus obras buenas. Van a estar frente a libros que tienen registradas sus obras malas, y sabemos que una sola inscripción en un libro de nuestras obras malas nos lleva al infierno. Y por lo tanto esas personas que no han podido obtener el perdón de sus pecados porque no fueron justificados por la sangre de Jesucristo, no van a estar inscritos en el libro de la vida, ¿sí? Hay un juicio por obras al que no creyó, pero lamentablemente nadie va a pasar ese juicio y va a ir a parar al infierno. Dice también en ese relato, ¿sí?, que se va a terminar la muerte, ¿sí? Dice ahí también, menciona que ya la tierra y el cielo ya no existe más y no se encontró un lugar para ellos, ¿sí? Eso ya lo dijimos, pero lo vamos a ordenar cronológicamente el próximo miércoles. Pero que tampoco va a haber más muerte, y tampoco va a haber más un lugar para los muertos, que es el Hades. Ya no va a hacer más falta un lugar para los muertos ni para la muerte. Todo eso al lago de fuego, ¿sí? Y hay un lago de fuego que es el destino final de los malos. Ese lago de fuego está descrito así, ¿sí? Un lago que arde con fuego y azufre, donde el gusano nunca muere, donde será el lloro y el crujir de dientes. La doctrina cristiana del infierno es clarísima. Hay un montón de grupos religiosos, sectas, que niegan la existencia del infierno y creen en la aniquilación del alma. La Biblia en ningún momento habla de esto, sino que habla de un castigo eterno. Todos somos eternos desde el momento que somos concebidos. Vos fuiste concebido, vas a pasar la eternidad con Dios o vas a pasar la eternidad sin Dios, pero vas a recibir ese castigo eternamente. Bueno, con todos estos acontecimientos que vimos hoy, ¿sí?, y todo lo que vimos sobre la bestia, sobre el falso profeta, el cuernito pequeño, ¿sí?, la gran tribulación, los periodos de 3 años y medio, el rapto, el milenio, la batalla final, el Armagedón. Bueno, con todo esto vamos a armar el rompecabezas el miércoles que viene, y con esto vamos a terminar nuestro estudio de Daniel y Apocalipsis. ¿Sí?, un estudio completo de las profecías de los últimos tiempos? Por supuesto que no, ¿sí? Es un estudio introductorio que muestra casi todo, hemos leído casi todos los textos que están en la Biblia sobre el tiempo final. Todavía vamos a leer algunos más, pero es para que los que ya tenían una idea sobre todo esto refresquen estos conceptos, incorporen alguno nuevo, y para los que nunca escucharon sobre las profecías del tiempo del fin, puedan tener una idea clara de lo que la Biblia dice que va a ocurrir. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera hacer en esta noche? Si no, oramos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque como hijos tuyos, Señor, a veces nos olvidamos de la dimensión de la salvación que tú nos has dado, Señor. Cuánto te has ocupado de nosotros y te seguirás ocupando por la eternidad, Señor. Cómo tú preparas, Señor, un lugar para nosotros, un tiempo, Señor, un reino en el cual hemos de reinar. Preparas los galardones, las coronas, Señor, nos preparas una cena, las bodas, Señor, contigo. Señor, queremos estar en nuestra vida aquí en la tierra a la altura de las circunstancias, Señor. Que el estudio de estas profecías nos hagan amarte más, Señor, cada vez más. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.